Hay partes de la carta natal que no hablan de lo que sos, sino de lo que venís a aprender. No son planetas, no tienen cuerpo físico, pero muchas veces son las más determinantes de todas. Hoy quiero hablarte de 4 claves profundas: el nodo norte, el nodo sur, Quirón y Lilith. 4 fuerzas invisibles que explican por qué repetís ciertas historias, por qué algunas heridas duelen tanto y por qué hay partes tuyas que todavía no te animás a mostrar. El nodo sur habla de tu pasado, no solo de esta vida, sino de patrones muy antiguos. Es la zona conocida, lo que te sale fácil, automático, casi sin esfuerzo. Ahí hay talentos, sí, pero también costumbres que ya no te hacen crecer. El problema del nodo sur no es que esté mal, sino que es cómodo. Y cuando uno se queda demasiado tiempo en lo cómodo, deja de evolucionar. Muchas veces el nodo sur muestra roles que ya cumpliste demasiadas veces: cuidar, controlar, huir, complacer, aislarte, luchar. Volvés ahí porque lo conoces, aunque ya no te nutra. El nodo norte es exactamente lo opuesto. Es incómodo, da miedo y al principio parece antinatural. Representa el aprendizaje de esta vida, la dirección hacia la que el alma necesita moverse para crecer. No se activa solo con pensar o entender, se activa con experiencia, con decisiones conscientes, con errores. El nodo norte no promete seguridad, promete sentido. Cada vez que elegís el nodo norte, sentís vértigo, pero también una sensación extraña de estar haciendo lo correcto, aunque no sepas por qué. Después aparece Quirón y acá el tono cambia. Quirón muestra una herida profunda, una sensación de carencia o dolor que suele formarse muy temprano. Es ese lugar donde sentís que nunca sos suficiente, donde algo falló o quedó marcado. Pero Quirón no solo habla de dolor, habla de una herida que, cuando es trabajada, se transforma en sabiduría. Muchas veces terminás ayudando a otros exactamente en aquello que a vos más te dolió. Quirón no se cura del todo, se integra, y cuando eso pasa, deja de doler y empieza a enseñar. Y finalmente está Lilith, la más incómoda, la más negada, la más poderosa. Lilith representa la sombra, el deseo reprimido, lo que fue rechazado o castigado en algún momento de tu historia. Es la parte tuya que aprendió que no podía ser mostrada. Puede ser enojo, sexualidad, independencia, rebeldía, intensidad emocional. Lilith no quiere permiso, quiere verdad. Cuando la reprimís, actúa desde el sabotaje. Cuando la reconoces, se vuelve fuerza vital pura. Estas 4 claves no compiten entre sí, se complementan. El nodo sur muestra de dónde venís. El nodo norte señala hacia dónde vas. Quirón marca la herida que te humaniza. Lilith guarda la parte de vos que pide ser liberada. Entenderlas no te cambia la vida de un día para el otro, pero te da algo mucho más valioso: conciencia. Y cuando hay conciencia, ya no vivís repitiendo, empezás a elegir. Si te interesan estos elementos, te dejo aquí una aclaración más técnica de cada uno sobre cómo se determinan en la carta natal. Nodo norte y nodo sur son puntos matemáticos que se calculan por la intersección entre la órbita de la Luna y la eclíptica del Sol, siempre ubicados en oposición uno del otro. Quirón es un cuerpo celeste real, un planetoide del tipo Centauro, cuya órbita se encuentra entre Saturno y Urano. Lilith, la luna negra, es un punto matemático que se determina por el apogeo de la órbita lunar, el punto donde la Luna está más lejos de la Tierra.